Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Marcelo Sauré, soy el encargado de coordinar el módulo de medio interno y de nefrología, al igual que el cuatrimestre pasado. La idea de este cuatrimestre es ver la parte también de tratamiento, así que esta clase que toca hoy es sobre enfermedades por trastorno del metabolismo del sodio y del agua. La tuve que regrabar, estos audios están grabados de nuevo porque perdí gran parte de la información de mi computadora con muchas clases, así que le pido disculpas, esto debería haber salido el martes a la mañana y probablemente salga el miércoles a la mañana o el jueves directamente. Así que bueno, vamos, manos a la obra. Dentro de los objetivos principales, quiero que entiendan los lineamientos generales del tratamiento de las alteraciones del metabolismo hidrosalino y que reconozcan y comprendan el tratamiento de los trastornos hidroelectrolíticos en el contexto de diversas patologías. Algunas de las diapositivas son las mismas que del cuatrimestre pasado, pero solamente porque quiero repasar algunos conceptos para poder retomar la parte de tratamiento. Como ustedes recordarán, la definición clásica de medio interno fue descrita por Claude Bernard, o definido por Claude Bernard en 1859, donde él decía que era el líquido que baña las células, definición que fue evolucionando, o mejor dicho, dando paso a una definición más moderna, a partir de la cual se refieren al medio interno como el ambiente acuoso del organismo donde se cumplen los fenómenos vitales y que se divide en un espacio intracelular y otro extracelular. Como recordarán de la clase pasada, con esta definición lo que se incluye también es el concepto de compartimentalización para hablar de diferentes compartimentos que son el intracelular, el extracelular y que a su vez el extracelular está dividido en intravascular e intersticial y que están conectados con el intracelular. El intracelular está conectado con el líquido intersticial del LEC y a su vez este con el intravascular. A partir del intravascular y diferentes o distintos lechos capilares presentes en distintos órganos, el cuerpo intercambia nutrientes y productos del metabolismo con el exterior. Los órganos que favorecen este tipo de intercambio son la piel, los pulmones, el intestino, los riñones, etc. Tanto el sodio como el agua tienen vías de ingreso y vías de egreso. Las principales vías de ingreso son la vía enteral, la vía parenteral. Hay otras, pero la más importante o que quiero que recuerden son estas dos. Y las principales vías de egreso son la piel, la vía renal y la del tracto gastrointestinal. Es importante que ustedes entiendan que tanto el agua como el sodio ingresan y egresan por estos medios. Los trastornos del metabolismo hidrosalino aparecen cuando existe alguna alteración en el ingreso o en el egreso de agua y o de sodio. Esta alteración puede ser en más o en menos, es decir, un aumento del ingreso de agua va a tener sus consecuencias, un aumento del ingreso de sodio va a tener sus consecuencias, lo mismo que la disminución de su ingreso, así como la disminución del egreso de ambos, llevando a la generación de determinadas situaciones patológicas. Tomen como ejemplo a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección, en el cual se genera una situación de hipovolemia arterial efectiva con la consecuente activación de receptores que lleva a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que favorece la retención de sodio. De esta forma el egreso de sodio se disminuye. Esta retención de sodio lleva a que también haya una retención de agua, generándose una situación de hipervolemia con las consecuencias que ustedes ya saben que tiene.
Muchas de las enfermedades que ustedes ven en otros módulos, como por ejemplo la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, las glomerulopatías que cursan con síndrome nefrótico o los cuadros de diarrea, presentan alteración del metabolismo del sodio y o del agua que llevan a que haya situaciones de hipervolemia o de hipovolemia. Es decir, que ustedes están viendo medio interno desde que empezaron a cursar. Es muy importante que ustedes entiendan estas alteraciones en el contexto fisiopatológico de las enfermedades en las cuales se generan. ¿Por qué es tan importante la cantidad corporal total de sodio? El sodio es el principal determinante del volumen extracelular y del intracelular. A mayor cantidad de sodio, mayor retención de agua y por lo tanto generación de edema. Y cuando hay menor cantidad de sodio, ya sea porque se pierde por diarrea o porque hay una tubulopatía o vómitos o lo que sea, ese sodio que se pierde se va acompañado por agua en mayor o menor medida, generando taquicardia, hipotensión arterial, signos de hipoperfusión, etc. La principal manifestación semiológica de un paciente que presenta alteración del metabolismo del sodio es la modificación del líquido extracelular. Si un paciente presenta aumento del ingreso o disminución del ingreso del sodio, va a aumentar el LEC. Esto se va a manifestar, entre otras cosas, con la aparición de edema y se llama hipervolemia. Del otro lado, un paciente que tiene disminución del ingreso de sodio o aumento del egreso va a tener hipovolemia. La hipovolemia, como saben de la clase anterior, se manifiesta con taquicardia, hipotensión, signos de hipoperfusión, etc. Como ustedes podrán recordar, las alteraciones del metabolismo del sodio pueden clasificarse según el sodio corporal total se encuentre aumentado o disminuido. A su vez, dentro de esta clasificación puede clasificarse nuevamente según el estado de la osmolaridad, es decir, un paciente que tiene el sodio corporal total aumentado puede tener una osmolaridad aumentada, conservada o disminuida, generando distintas circunstancias clínicas. De esta manera, un paciente que se presenta a la consulta y que tiene edema en el examen físico y que además tiene un trastorno de la osmolaridad, es decir, como por ejemplo una hipernatremia, no solo va a tener un trastorno del metabolismo del sodio, sino que también un trastorno del metabolismo del agua expresado por un aumento de la osmolaridad. Entre los distintos compartimentos, es decir, el intracelular, el intersticial y el intravascular, se produce un transporte bidireccional de nutrientes y de diferentes productos del metabolismo. Para que esto se lleve a cabo, se requiere de una función cardiovascular adecuada, integridad de los vasos sanguíneos, adecuada concentración e intercambio de solutos y de agua, un sistema linfático funcionante y una función renal normal. El movimiento de agua y solutos entre el compartimento intersticial y el intravascular se lleva a cabo a través de diferencias de presiones hidrostáticas, oncóticas y de la permeabilidad de la membrana. Cualquier alteración que genere un aumento de la presión hidrostática del capilar o disminución de la presión oncótica del capilar o una alteración del coeficiente de filtración puede llevar a la formación de edema. En esta diapositiva pueden ver imágenes simbolizando distintas patologías que a partir del aumento de la presión capilar o disminución de la presión oncótica pueden llevar a la formación de edema. Por un lado tenemos la cirrosis o el síndrome nefrótico, que se caracterizan por una disminución de la presión oncótica, y por otro lado un paciente con una trombosis venosa profunda o insuficiencia cardíaca, que se caracterizan por aumento de la presión hidrostática, que también lleva a la formación de edema. Vamos a pasar a hablar de situaciones o de enfermedades que cursan con hipervolemia y de su tratamiento.
Los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco genera un llenado arterial insuficiente. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se puede producir la hipoperfusión de distintos órganos y por el otro, la activación de receptores que van a llevar a la liberación de ADH y de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la consecuente retención renal de sodio. Esta retención de sodio, que se acompaña también de retención de agua por aumento de la secreción de ADH, se produce con el objetivo de lograr la estabilidad hemodinámica. Como efecto colateral o secundario a esto, se produce una expansión, es decir, un aumento del volumen del compartimiento extracelular, con la consecuente aparición de síntomas y de signos como por ejemplo la disnea en contexto de un edema agudo de pulmón o el edema. Con la cirrosis pasa algo similar. A consecuencia de una vasodilatación arterial sistémica, también se genera una situación de llenado arterial insuficiente que a través de la activación de distintos receptores de alta y de baja presión favorece la retención de agua y de sodio, con las consecuencias que anteriormente dije. Como recordarán de la clase anterior, la presentación clínica de los pacientes que tienen alguna patología que curse con hipervolemia va a depender de la magnitud y de la velocidad con la que se instala la retención de agua y de sodio. Puede ir desde un simple cuadro de edema en miembros inferiores hasta un cuadro más grave como el edema agudo de pulmón. A partir de lo hablado hasta acá, uno puede entender que el tratamiento de los pacientes con hipervolemia es la disminución del ingreso y el aumento del egreso en la medida de lo posible para generar una disminución del líquido extracelular. Cuando nos encontramos enfrente a un paciente que tiene retención hidrosalina, como venimos hablando en la clase, el tratamiento es tratar de disminuir el ingreso de agua y sodio y aumentar su egreso. Siempre antes de iniciar cualquier tratamiento, lo que uno debería hacer es una evaluación hemodinámica, es decir, detectar la presencia de signos de mala perfusión distal o de hipotensión arterial, ya que en ese caso uno puede elegir posponer el balance negativo de agua y de sodio e iniciar el tratamiento del shock. Por ejemplo, en el caso de un paciente con falla cardíaca, iniciar la infusión de dopamina o dobutamina o noradrenalina o lo que uno considere. Cuando nos encontramos enfrente a un paciente que tiene retención hidrosalina, como venimos hablando en la clase, el tratamiento es tratar de disminuir el ingreso de agua y sodio y aumentar su egreso. Siempre antes de iniciar cualquier tratamiento, lo que uno debería hacer es una evaluación hemodinámica, es decir, detectar la presencia de signos de mala perfusión distal o de hipotensión arterial, ya que en ese caso uno puede elegir posponer el balance negativo de agua y de sodio e iniciar el tratamiento del shock. Por ejemplo, en el caso de un paciente con falla cardíaca, iniciar la infusión de dopamina o dobutamina o noradrenalina o lo que uno considere. Para la realización del balance negativo de sodio y agua, es decir, que la cantidad de egreso supere a la de ingreso, uno dispone de un amplio arsenal terapéutico. Según la gravedad de los síntomas y del grado de retención hidrosalina, uno puede elegir o optar entre el uso de, por ejemplo, pautas higiénico-dietéticas, que puede incluir la disminución de la ingesta de sodio y agua, hasta la administración de fármacos. Por ejemplo, si un paciente presenta edemas perimayolares sin otro síntoma, uno puede solamente indicar restricción hídrica y de sodio, asociado o no a la administración de algún diurético por vía oral, mientras que en el otro extremo, en caso de un paciente que presente un edema agudo de pulmón con riesgo de vida, uno debiera indicar diuréticos por vía endovenosa y o diálisis, según el caso, si el paciente tuviese insuficiencia renal. Otra cosa importante a considerar es la dosis,
ya que no es lo mismo administrar una ampolla de 20 miligramos de furosemida que 10 ampollas. De la misma forma, no es lo mismo administrar una ampolla de 20 miligramos por día que una ampolla de 20 miligramos cada 6 horas. Determinar la dosis mínima efectiva es todo un ejercicio clínico. Es algo que ustedes van a ir aprendiendo con su práctica, más allá de lo que puedan leer. Y esto es particularmente difícil en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular disminuida. En los pacientes con enfermedad renal crónica, la curva dosis-efecto de los diuréticos de ASA se desplaza a la derecha. Como pueden ver en el panel izquierdo, en esa diapositiva, se requiere una mayor dosis de diurético para lograr la misma fracción excretada de sodio. Del otro lado, en el panel derecho, se puede ver cómo en los pacientes con enfermedad renal crónica, a igual cantidad de diurético, la excreción absoluta de sodio es menor. Esto condiciona la práctica clínica a la dosis de diurético requerida para lograr un efecto. Esta es una pregunta que le dejo para sus casas, para que piensen, es que ¿cuál creen que será la consecuencia de un egreso excesivo de sodio y de agua? ¿O qué efectos adversos o colaterales puede traer el uso de una dosis muy alta de diurético? El monitoreo del tratamiento es muy importante. Tiene dos patas principales, podría decir uno, ya que por un lado uno debe controlar hemodinámicamente al paciente con la toma de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, del ritmo diurético y evaluar también los signos de perfusión distal, a la vez que la realización de laboratorios para detectar sobre todo potenciales efectos adversos del uso de los diuréticos, como son las alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo la aparición de hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipomagnesemia o hipocalcemia, con las consecuencias que esto puede tener. Les vuelvo a repetir que nunca hay que perder de vista el tratamiento de la enfermedad subyacente. Por ejemplo, el trasplante hepático en un paciente con cirrosis, una cirugía de revascularización miocárdica en un paciente con insuficiencia cardíaca de causa isquémica, uso de inmunosupresores en un paciente con síndrome nefrótico, etc. Vamos a pasar a hablar ahora de los cuadros que cursan con hipovolemia y de su tratamiento. Recuerden que los cuadros de hipovolemia presentan disminución del sodio corporal total y se clasifican según la osmolaridad se encuentra aumentada, conservada o disminuida en depresión salina con deshidratación hipertónica, es decir, el líquido que se perdió es un líquido de características hipotónicas, se pierde sodio y se pierde agua, pero se pierde sodio en mayor proporción que la que se perdió agua. Si perdemos un líquido isotónico tendremos una deshidratación isotónica, y si lo que se pierde es un líquido hipertónico, como consecuencia nos quedaremos con una deshidratación hipotónica. De la misma manera que como ocurre con las hipervolemias, la presentación clínica de los cuadros que cursan con hipovolemia van a depender de la magnitud y la velocidad con la que se instalen los cambios, que en este caso sería la depresión hidrosalina, desde cuadros que cursan únicamente con taquicardia hasta cuadros de deterioro del nivel de conciencia por hipoperfusión del sistema nervioso central. El tratamiento entonces debe estar dirigido a aumentar el ingreso, disminuir el egreso. En este caso puede involucrar, por ejemplo, el tratamiento de una diarrea con antibióticos o de dar antiméticos a un paciente, para de esta forma intentar aumentar el líquido extracelular, que es lo que se encuentra disminuido. En este caso el tratamiento también se puede dividir en dos. Por un lado, indicar la reposición hidrosalina para tratar de reponer lo que el paciente perdió,
Pero por otro lado tampoco hay que perder de vista el tratamiento de la condición subyacente, que muchas veces es el tratamiento de una hemorragia, el tratamiento de una diarrea, etc. Nuevamente, lo primero que hay que hacer es realizar una buena evaluación hemodinámica y detectar la presencia de mala perfusión periférica y o la presencia de hipotensión arterial, ya que esto condiciona el tratamiento, porque en el caso de tener, por ejemplo, un shock hipovolémico, el tratamiento debería llevar la reposición hidrosalina por un lado y por otro lado la de glóbulos rojos. En el caso del shock anafiláctico, considerar el uso de adrenalina o considerar el uso de noradrenalina en los casos de shock redistributivos. La reposición de sodio y de agua va a depender, o mejor dicho, la vía de administración que uno elija, la velocidad de administración y la dosis, va a depender del cuadro clínico y del grado de depresión hidrosalina que tenga el paciente. Para poder tratar de la mejor manera estos cuadros, uno debe conocer acerca de la composición y los volúmenes de los compartimentos corporales, así como la distribución y composición de los diferentes líquidos de reposición de los cuales disponemos dentro del arsenal terapéutico. Existen varias soluciones que uno puede usar en los casos de depresión hidrosalina. Es importante conocer la distribución de cada uno de estos en los distintos compartimientos. A modo de ejemplo, la solución salina al 0,9%, es decir, la solución fisiológica, es un cristaloide que se distribuye predominantemente en el líquido extracelular, más precisamente 3/4 en el intersticio y 1/4 en el intravascular. Mientras que por otro lado, la dextrosa al 5% suele distribuirse, o mejor dicho, se distribuye mayormente en el intracelular. Por otro lado, la albúmina, un coloide, suele distribuirse principalmente en el intravascular. De acuerdo al efecto o de acuerdo al compartimiento que yo quiera expandir, va a ser la solución que elija infundir. Otra cosa a considerar es la velocidad de reposición. La vía endovenosa suele ser más rápida que las demás, que la intramuscular o que la vía enteral, y a su vez dentro de la vía endovenosa hay que considerar que existen catéteres de distinto calibre que permiten distintas velocidades de infusión. Comenzando con la solución fisiológica, es decir, la solución salina al 0,9%, cada 1000 mililitros tiene 308 miliosmoles de cloruro de sodio. Se lo considera isoosmolar e isotónico con respecto al plasma normal. Tiene un pH de 7, pero genera una modificación del pH por efecto dilucional sobre el bicarbonato, descendiendo el pH. Tiene distribución extracelular, como les mencioné, 3/4 se distribuye en el compartimento intersticial, 1/4 en el endovascular, y está indicado en los casos de disminución volumétrica del líquido extracelular. Dentro de los efectos adversos tenemos la sobrecarga de volumen, la hipoalbuminemia dilucional, la dilución de las bases sanguíneas, todo esto lleva al edema tisular, y también la aparición de acidosis hiperclorémica. Por otro lado tenemos la solución salina al 3%, también llamada solución salina hipertónica. Cada 1000 mililitros tiene 1024 miliosmoles de cloruro de sodio. Se la considera hiperosmolar e hipertónica respecto al plasma normal. Tiene la particularidad de que genera presión osmótica, es decir, determina el movimiento de agua desde el intracelular al extracelular. Está indicado en los casos de edema cerebral, por ejemplo, en el contexto de una hiponatremia. Como efectos adversos tenemos la mielinolisis pontina, la sobrecarga hídrica que puede generar, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, y la acidosis hiperclorémica. La dextrosa al 5%, cada 1000 mililitros contiene 278 miliosmoles de glucosa. Es isosmolar, pero hipotónica con respecto al plasma normal, ya que se metaboliza a agua y dióxido de carbono, comportándose como agua libre. Se distribuye 2/3 en el intracelular y 1/3 en el líquido extracelular, y su indicación es principalmente la expansión del líquido intracelular, fundamentalmente en el caso de hipernatremia con deshidratación cerebral.
De presentarse inestabilidad hemodinámica, debe priorizarse su tratamiento por sobre el tratamiento del trastorno de la osmolaridad. Continuando con la diapositiva anterior, en caso de descompensación hemodinámica, uno debe priorizar una buena expansión del intravascular. ¿Está bien? La solución salina al 0,9%, es decir, la solución fisiológica, tiene una buena distribución en el líquido extracelular, incluido el intravascular, con lo que se logra una buena expansión del mismo. A su vez, pese a que estemos en presencia de un trastorno de la osmolaridad, ya sea hiper o hiposmolar, la solución salina al 0,9%, al considerarse isotónica con respecto al plasma normal, es menos hiper o hipotónica que la osmolaridad que presente el plasma en ese momento en esa situación patológica particular. Ojo, esto no quiere decir que esté mal considerar el uso de una solución hipertónica como la solución salina al 3% en el caso de una deshidratación hipotónica. Pero como veremos en la próxima clase, las correcciones de los trastornos de la osmolaridad, como por ejemplo una hipernatremia o una hiponatremia, están condicionadas, ya que uno no debería modificar la osmolaridad en más de 8 a 10 mil equivalentes al día. Entonces, si uno elige usar una solución hipertónica en lugar de solución fisiológica para expandir el intravascular, a igual cantidad de volumen vamos a lograr una mayor corrección de la osmolaridad, con lo cual condicionaríamos la expansión del intravascular. De la misma manera que como con la hipervolemia, cuando uno está tratando a un paciente que tiene algún cuadro que cursa con hipovolemia, debe realizar un monitoreo hemodinámico y bioquímico, entre otras cosas, ya que el laboratorio nos informa sobre la corrección de la osmolaridad.